Queridos amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a nuestro habitual programa Manos a la Biblia. Ya sabe usted que puede bajar el programa a su computadora o a su teléfono móvil, verlo directamente en nuestra página web www.santuariorioblanco.com.ar. También puede seguirlo en nuestro canal de YouTube, Río Blanco y Paipaya Santuario. Suscríbase, dele a la campanita, así podemos llegar a más personas. Este domingo vamos a leer las últimas 3 parábolas del capítulo 13 de San Mateo. Ya hemos explicado que este capítulo 13 es como un compendio que hace San Mateo de las parábolas de Jesús. No es que Jesús comenzó a decir parábolas así de corrido y en un solo discurso largo hizo todas las parábolas, sino que San Mateo reúne, en este capítulo número 13, las parábolas que él o la comunidad escuchó de Jesús en distintos momentos, en distintas ocasiones. Son 7 parábolas. Las últimas 3 son las que leemos este domingo. Son 2 parábolas muy parecidas, cortitas, con alguna diferencia entre ellas, y una parábola que es la parábola de la pesca y la red, y un último dicho que es una especie de parábola sintética, o un dicho de Jesús para concluir con este discurso de las parábolas. Veamos en el capítulo 13, versículo 44. Vamos a leer del 44 al 52. Como les decía, un conjunto de 3 parábolas. Las 2 primeras son muy parecidas, muy cortitas, pero con un gran mensaje. La primera dice: el reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en el campo. Este término, reino de los cielos, del cual ya hemos hablado, esta frase, el reino de los cielos, significa el reinado de Dios en nuestra vida. Jesús nos da, como ya lo expresamos, una definición del reino, pero sí nos trae estas parábolas que nos ayudan a profundizar en el significado del reino. ¿Qué significa esto de reino de los cielos o reinado de Dios en nuestra vida? Se parece, dice, a un tesoro escondido en el campo. Era de alguna manera frecuente en aquellos tiempos y en aquellos lugares encontrar en el campo vasijas, generalmente redondas, tipo nuestro antiguo chanchito donde poníamos las monedas, ¿Qué sucedía? Son lugares, son zonas en donde ha habido muchas veces guerras, invasiones, destrucción de poblaciones, y entonces la gente escapaba, pero antes de escapar escondía sus monedas, sus pertenencias dinerarias en una suerte de pequeño cofre
lo enterraban con la esperanza de volver y recuperar sus pertenencias, sus monedas. Esto ocasionó que en muchas oportunidades campesinos que estaban por ahí arando el campo, de pronto encontraran con el arado algo medio duro allí y escarbando encontraban alguna vasija con monedas dentro. Todavía se encuentran por allí algunos tesoros escondidos. La comparación que hace Jesús se refiere precisamente a ese hallazgo que hace un hombre en el campo, ¿no? Cuando un hombre lo encuentra, lo esconde de nuevo y lleno de alegría va, vende todo cuanto tiene y compra aquel campo. Según la legislación de aquella época, el que era dueño del campo era dueño de todo lo que estaba en el campo. Y el tesoro correspondía al dueño del campo. ¿Qué hace este hombre? Vende todo lo que tiene y compra el campo, porque en el campo está el tesoro. Pero este tesoro él lo ha encontrado. No lo ha buscado y lo ha encontrado en el trabajo diario, diríamos, en el andar de cada día, mientras hacía lo que tenía que hacer, que era arar el campo. Es un tesoro que encuentra medio de casualidad, no lo buscó él, lo encontró. Lo importante de esta pequeña parábola, ¿qué es? La actitud de este hombre que encuentra el tesoro. Fíjense cómo dice el texto. Lleno de alegría, va, vende todo cuanto tiene, y compra aquel campo. Lleno de alegría. Cuando se descubren las cosas de Dios, el reino de los cielos, ¿no? El tesoro que es el amor de Dios para con nosotros, cuando se descubre la riqueza, el tesoro del Evangelio, cuando se descubre esto tan maravilloso que es el amor de Dios manifestado en Jesús, cuando se descubre a Jesús, podríamos decir el tesoro es Jesús, uno tiene que priorizar. Y entonces vende todo lo que tiene y compra el campo, es decir, adquiere el tesoro. Acuérdese de aquel encuentro de Jesús con el joven rico. Jesús, ¿qué le dice? Te falta una cosa. Anda, vende todo lo que tenés y después vení y seguime. Es el mismo esquema. Hay que priorizar a Jesús. Y esto de vender todo lo que tiene es la misma actitud del que encuentra la perla preciosa en la parábola siguiente. ¿Qué quiere decir esto de vender todo cuanto tiene? Y quiere decir algo muy importante. No es solo lo material, las posesiones materiales. Vender todo lo que tiene, dejar todo lo que tiene, significa dejar el modo de pensar, los criterios con que uno se mueve,
dejar por ahí mañas que uno tiene, priorizar la manera de pensar, de vivir, los valores, etcétera, de Jesús. Él es el tesoro. Y entonces tengo que despojarme de toda una manera de ser, de todos unos criterios que puedo tener que no son compatibles con el Evangelio. Entonces esto de vender todo significa cambiar rotundamente de vida. Los judíos pensaban en esto del reino como en una época en donde ya no iba a estar la presión espantosa de los romanos o la presión de Herodes o la presión de la clase sacerdotal y dirigente, e iba a haber un reino, un reinado, un estar diferente. Desde el punto de vista social, político, Jesús hace ver que ese cambio rotundo que ellos estaban esperando no es un cambio de afuera hacia adentro, sino que es un cambio que tiene que darse de adentro hacia afuera. Es un cambio del corazón. Por eso vender todo lo que tiene quiere decir despojarse de todos esos criterios, modalidades, formas de vida que tenemos que dejar de lado para vivir como Jesús quiere que vivamos, para vivir el espíritu del reino o del reinado de Dios en nuestra vida. Cuando Dios reina en nuestra vida, todo lo demás pierde sentido. San Pablo va a decir, considero a todo como basura en referencia a Cristo. Cristo es el gran tesoro. Lo demás no tiene casi importancia, es despreciable. El tesoro, ¿no? También dice el Evangelio, allí donde esté tu tesoro, estará tu corazón. Entonces lo que tenemos que preguntarnos es, ¿cuál es el tesoro de nuestra vida? Es un tesoro escondido en el campo, es decir, escondido en nuestra vida de cada día. Es como la levadura que el que amasa escondió en la masa. Ese es el término, ¿se acuerdan cuando hablábamos de la levadura? El reino de Dios es algo escondido en nuestra vida de cada día, que tenemos que descubrir, encontrar. Y por eso hay que estar atento cuando uno está en lo de cada día con el arado, para darse cuenta cuando uno encuentra el tesoro. La otra parábola es parecida. Dice, se parece también a un comerciante que busca perlas finas. Al encontrar una perla preciosa, vende todo cuanto tiene y la compra. El esquema es el mismo, pero hay una diferencia. ¿Cuál es esa diferencia? Que el comerciante está buscando. El agricultor, el que encuentra el tesoro en el campo, es diferente. Lo encuentra de casualidad. En cambio, el que busca perlas finas está buscando. Quiere decir que hay personas que encuentran el reino de los cielos, encuentran a Jesús, encuentran a Dios
porque lo buscan con sinceridad de corazón. Por ejemplo, uno de ellos fue San Agustín, que buscaba afanosamente la verdad hasta que la encontró precisamente en Jesús, en el Evangelio, en un texto de la Escritura. Esa fue para él la perla fina. Y en los dos casos se vende todo cuanto tiene. Es decir, se prioriza el tesoro, se prioriza la perla fina. Primera pregunta para los que estamos meditando esta palabra: ¿cuál es mi tesoro? ¿He encontrado el tesoro de mi vida? Una pausa, ya regresamos. Bien, estamos de vuelta con esto que es Manos a la Biblia. Ya sabe usted que puede bajar el programa o puede verlo en su computadora o en su móvil desde nuestra página www.santuariorrioblanco.com.ar. Allí en la pestañita que dice TV y Radio encuentra toda la producción. También estamos en nuestro canal de YouTube, Río Blanco y Paipaya Santuario. Entre, suscríbase, denle la campanita, así el mismo algoritmo le va avisando que hay nueva producción. Estamos leyendo el capítulo 13 de San Mateo, en la última parte de este capítulo, que son 3 parábolas. La parábola del tesoro y la perla, y ahora viene la parábola de la red. Tesoro, perla, que alegran la vida del que encuentra el tesoro, del que encuentra la perla. Vende todo lo que tiene y compra el campo o compra la perla. Habíamos quedado en la pregunta: ¿cuál es mi tesoro? Porque la palabra dice: donde esté tu tesoro estará tu corazón. Cuando alguien se enamora, le dice a la otra persona: mi tesoro, mi todo, contigo pan y cebolla, como diciendo: todo lo demás está de más, vos sos mi tesoro. ¿Qué diríamos de Jesús? ¿Será Él nuestro tesoro, nuestra perla, el amor de nuestra vida? La siguiente parábola, que está en el versículo 47, nos habla de una red. Los apóstoles, muchos de ellos eran pescadores. Pedro y Andrés, Santiago y Juan, estaban acostumbrados a estos menesteres de la pesca. Y cuando se echa la red en el mar, uno no sabe qué es lo que saca. Saca peces y saca
todas otras cosas que puede haber allí en el mar, o que la red por ahí puede barrer, ¿no? Jesús usa esta comparación. Dice, el reino de los cielos se parece también a una red que se echa en el mar y recoge toda clase de peces. Una vez que ésta se llena, los pescadores la sacan a la orilla y sentados colocan los peces buenos en canastos y en cambio arrojan fuera los malos. El reino de los cielos se parece. Es decir, entre aquellos que aceptan el Evangelio, podríamos decir, en la iglesia, en las comunidades, en el conjunto de personas que se arriman a las cosas del Evangelio, a las cosas de Dios, y hay de todo. Puede haber peces buenos y peces malos. Esta parábola es muy parecida a la otra que ya hemos leído, que es la del trigo y la cizaña. Y en el campo hay de todo, hay trigo y mala hierba. En una red también hay de todo, hay peces buenos y peces malos. Y puede haber pescado podrido. Es decir, lo bueno y lo malo, los buenos y los malos, la gente valiosa y la otra no tan valiosa, y están todos mezclados. Mucha gente por ahí dice, ay, yo me acerqué a la iglesia en tal lugar o en tal otro, en tal parroquia, y encontré cada cosa que me desilusioné. Y puede pasar, pero ¿por qué? Y porque el hombre es hombre, y mientras el humano sea humano y el hombre sea libre, y hay gente muy buena, muy santa, y al lado puede haber gente perversa, que dice que cree en lo mismo, que quiere vivir lo mismo, que se arrima a las cosas de Dios, pero por ahí con intenciones no tan santas. Hay gente que suele arrimarse buscando alguna conexión, algunos intereses o vaya a saber qué. Hay de todo. No hay que pretender que la comunidad cristiana, la comunidad del reino, sea una comunidad absolutamente perfecta. Dios tiene paciencia y ya se verá a su momento quién es quién. Como decíamos con la parábola del trigo y la cizaña. Aquí la comparación es cuando se saca la red, los pescadores sentados a la orilla colocan los peces buenos en canasto y los otros los descartan. Así ocurrirá, dice el texto, en el fin del mundo. Es igual que lo del trigo y la cizaña. Vendrán los ángeles, separarán a los malos de entre los justos y los arrojarán al horno de fuego, donde habrá llanto y desesperación. Dios tiene paciencia. No hay que pretender que ya en las comunidades todo sea perfecto, todo sea excelente, todas sean comunidades de santos. No. Al final de los tiempos llegará el juicio y ahí se verá quién es quién. Y dejemos la selección a Dios.
no nos pongamos nosotros a seleccionar quién es quién, porque nos podemos equivocar, como decía la parábola del trigo y la cizaña. Porque a veces, claro, nosotros nos ponemos en seleccionadores de gente y siempre los malos pescados, el pescado podrido es el otro y no nos miramos a nosotros mismos. Porque dentro de nuestro corazón también hay peces buenos y peces malos. A veces dentro de nuestro mismo corazón hay mañas, hay vicios, hay defectos que hay que ir borrando. Procuremos ser peces buenos, no pescado podrido. Finalmente, en el versículo 51, Jesús dice: ¿comprendieron todo esto? Le respondieron: sí. Entonces Jesús les dijo: por eso, todo maestro de la ley que se ha convertido en discípulo del reino de los cielos, se parece al dueño de una casa que saca de su tesoro cosas nuevas y antiguas. ¿Qué significa esta frase de Jesús? Dice, todo maestro de la ley que se ha convertido. Efectivamente, cuando Mateo escribe, había escribas, maestros de la ley, que se habían convertido a la fe cristiana. Y entonces, ¿qué significa la frase? Y que estos maestros de la ley que conocen el Antiguo Testamento al dedillo, tienen que saber complementarlo con el Nuevo Testamento, que es lo que Jesús nos ha enseñado. Como decía San Jerónimo, novum in vetere latet, vetus in novo patet. El Antiguo Testamento está como patente en el Nuevo, y el Nuevo está como latente en el Antiguo, pero no podemos entender el Antiguo Testamento sin el Nuevo Testamento, y no podemos entender el Nuevo Testamento sin el Antiguo Testamento. El dueño de una casa que saca de su tesoro cosas nuevas y antiguas. Cosas nuevas, el Nuevo Testamento; antiguas, el Antiguo Testamento. Es decir, el verdadero maestro de la ley, el verdadero escriba convertido, ¿no? Entonces, todo maestro de la ley que se ha convertido en discípulo del reino sabe combinar. Algunos biblistas dicen que esta es una frase que pinta a Mateo, porque Mateo en su evangelio está permanentemente aplicando, descubriendo la realización del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, es muy de Mateo decir, para que se cumpla la Escritura, conforme a la Escritura, como dijo el profeta. Es este maestro que va complementando lo antiguo y lo nuevo. En definitiva, volviendo a las 3 parábolas, ¿cuál es nuestro tesoro? ¿Cuál es nuestra perla? Y segundo, ¿tenemos confianza de que el mal no tiene la última palabra? ¿Confiamos en este Jesús que sabrá poner las cosas en su lugar y dejamos que Él obre? Mientras tanto, procuremos ser buen trigo, buen pescado y no de otra clase. Que nos bendiga Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima, si Dios quiere. Muchas gracias.